Hablemos claramente. Tu cerebro es capaz de procesar miles de pensamientos, emociones y recuerdos cada día. Descubre todo lo que hace por ti en este episodio del podcast, junto a la doctora María Elena Trejo y el doctor Arnold Hoppe, neurólogos de Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Nita? Bien. Voy a ir al callo. Dale nomás. ¿Duermes bien? ¿Les presentamos a nuestra invitada mejor? Primero, te la sacaste bien, ya, muy bien. Vamos a presentar a nuestra invitada de honor, Victoria Meri. Es neuróloga dedicada a trastornos del sueño. De eso vamos a hablar hoy día. No solamente de lo mal que duermes o de lo poco de que duermes, Nita. Yo diría que, respondiéndote, sí duermo bien, pero duermo poco. Sí, porque has mandado mail a las horas más insólitas, te tengo cachadita. Ya. No sé por qué no me contestas a las 3, pero bueno, ok. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuántas horas se debe dormir? Pregunta típica. Pregunta típica, pero yo creo que sigue siendo una excelente pregunta, doctor. La verdad es que las horas de sueño, lo primero es que son variables y dependen de cada persona. Así como uno puede ser más alto o más bajo, cada uno tiene las horas de sueño que necesita. Y si uno es sincero con uno, en realidad uno sabe cuántas horas necesita para estar descansado. Ahora, lo normal es que sean entre 6 a 9 horas. O sea, tiene una variabilidad muy alta. Es como entre 6 a 9, un 50% más. Y sí tiene una carga genética alta en términos de horas de sueño. Es como un 40% el peso de la cantidad de horas de sueño que uno necesita. En el sentido de carga genética, que por ejemplo, si provienes de una familia que es dormilona, que es de un ciclo largo de sueño, es que es muy posible que también tus horas de reparación sean largas. Sí, tiene una carga genética alta. Ahora, eso es como el promedio normal, pero tal como ustedes saben, existen dormidores cortos y dormidores largos que se salen de ese promedio. Lo habitual es entre 6 a 9 horas para un adulto. Ok. Interesante. Y si alguien no sabe, a ver, dice, no, mira, es que yo toda la vida pongo el despertador y no sé cuánto tengo que dormir. ¿Cómo puedes acotarlo y saberlo mejor? En general, en los periodos de vacaciones uno tiene alguna claridad de realmente cuántas horas necesita. ¿Ya? Ahora, como hoy en día estamos expuestos a una sociedad que está 24 horas a la luz, en el fondo, eso hace de que la gran mayoría de las personas está privada de sueño en algún grado, mayor o menor, un poco por cómo funciona la sociedad hoy en día. Entonces pasa que la primera semana de vacaciones uno tiende a dormir un poco más de lo que necesita. Okay. Y la segunda semana ya como que se normaliza de alguna manera. Ahora, si uno duerme X horas y amanece descansado, puede desempeñarse bien y no le anda ladrando a todo el mundo, es que esas son las horas de sueño que necesita. Ok, o sea, Entonces, tú le preguntas entonces, a ver, segunda semana de vacaciones, ya, digamos que te fuiste a dormir a las 12 de la noche, ¿a qué hora te despiertas sin despertador? Exacto. Pero segunda semana de vacaciones, esa Sí. es una buena acotación. Y ahí te responden como a las 12 de la... Como a las 12 de la tarde. Claro. A las 12 de la A tarde. propósito que tú comentaste justamente, lo hablaste en adultos. Sí. Cuéntame, ¿qué pasa en los más chiquititos, en los adolescentes y en los que tienen más años? Claro, es que yo soy neuróloga de adultos y por eso me enfoqué en eso, pero efectivamente el sueño va variando con la edad y sabemos que los niños necesitan muchas horas de sueño y en ellos el sueño tiene características un poco distintas, tienen mucho mayor proporción de algunas etapas de sueño que los adultos y en la medida que van creciendo van disminuyendo la cantidad de horas de sueño hasta que en un adulto son entre 6 a 9 horas. Ahora, en la medida que uno envejece, pasa de que sí disminuye discretamente, no es tanto como uno cree, pero disminuye discretamente la cantidad de horas de sueño que uno necesita. Se dice que disminuye como 10 minutos por década, más o menos, como para tener una idea. Pero si uno lo piensa, serán aproximadamente entre 30 a 40 minutos a los 80 años, menos. Y sí se hace mucho más superficial, mucho más fraccionado. Ok, ¿y los adolescentes? Los adolescentes debieran necesitar en promedio 10 horas. 10 horas. Sí, promedio. ¿Cuántos adolescentes conoces tú que duerman 10 horas? O sea, yo creo que en vacaciones sí duermen 10 horas. No, obvio, no. Es que la pregunta es en tiempo de clase. En tiempo de clases, ninguno. De hecho, está demostrado que el 85% de los adolescentes duermen menos de 8 horas y media. De hecho, yo leí, estaba escuchando algunos, informes, es que incluso más dramático, estudios hechos en Estados Unidos hace muy poco, hablan de que los adolescentes están durmiendo un promedio de 5 horas, lo cual significa que están en un estado de jet lag permanente. O sea, de privación de sueño crónica. permanente. Claro, y la privación de sueño yo diría que
hoy en día la falta de sueño probablemente es la epidemia de este siglo. Todo el mundo duerme menos de lo que necesita y de alguna manera nadie tiene como una claridad de los riesgos que eso conlleva. Y a ver, ¿qué riesgo? en el fondo, y ahí antes que eso, tiene riesgos en el fondo de accidentes, de que uno claramente afecta nuestra capacidad de consolidar la memoria, altera nuestro juicio. Uno toma malas decisiones cuando está privado de sueño. Yo creo que todos somos conscientes de eso. ¿Ah? Aumenta nuestro riesgo cardiovascular, en el fondo produce un estado proinflamatorio el estar privado de sueño. Ahora, yo creo que lo más peligroso de eso es que uno de los mitos más frecuentes de este tiempo es que uno cree que uno se puede acostumbrar a dormir poco. Hay mucha gente que dice así como, yo duermo 6 horas y ya, sí tengo un poco de sueño, pero estoy acostumbrado, doctora, estoy acostumbrado a dormir 6 horas. Y está archi demostrado de que si uno duerme 6 horas por 2 semanas continuo, y después de esas 2 semanas me hacen pruebas como de eficiencia, como un poco como los test psicomotores para aprender a conducir, mi desempeño es igual de malo que si yo no hubiera dormido en 24 horas. Wow. Con la diferencia de que yo creo de que lo tolero mejor porque tengo menor percepción de cuánto sueño tengo. Oye, qué complejo. Brutal. Sí. Y por lo tanto eso se traduce mucho en déficit de atención. De atención, de concentración, mayor irritabilidad, menor energía, pocas ganas de hacer cosas, en el fondo. Te escuché por ahí que, a propósito que comentaste algo con respecto a cómo son los ciclos de los niños más pequeños, en que la arquitectura, cómo está hecho ese sueño es distinto. Si nos vamos al adulto, ¿cómo está hecho el sueño? Se habla de estas etapas, el REM, no REM. ¿Nos podrías contar un poco cómo es eso? Efectivamente, el sueño tiene distintas etapas y tenemos sueño REM y sueño no REM, básicamente. Y dentro del sueño no REM, el sueño no REM se divide en etapas 1, 2 y 3. Cuando hablamos de REM, ¿por qué se llama REM? Se llama por movimientos oculares rápidos en inglés, Yeah. Rapid Eye Movements. Y el sueño REM es la parte del sueño en la que soñamos, en la que tenemos onirismo como clásico con imaginería, en la que uno se despierta y dice, estaba soñando con X cosa, con que fui a un concierto, no sé, con lo que uno quería soñar en ese estado. En el sueño no REM, al contra, lo que uno cree, uno también sueña. Pero los sueños del no REM son más conceptuales, en el sentido de que es cuando uno se despierta, por ejemplo, como con sensación de angustia o de melancolía, pero uno no se acuerda que estaba soñando. Esos son sueños del no REM. Ok. Ahora, a lo que tú ibas de las etapas del sueño, en el fondo, básicamente existe REM y no REM, y el sueño no REM se divide en esas 3 partes, y esto efectivamente se da en ciclos durante la noche, y uno tiene ciclos donde pasa de sueño no REM más superficial, 1, 2, sueño delta, que es el sueño no REM etapa 3, que es más profundo, y sueño REM, y luego vuelve a tener un sueño más superficial. ¿Y cuánto dura cada uno de estos ciclos? En general, como hora y media. Hora y media. Aproximadamente. Okay. Ahora, uno tiene en promedio 4 o 5 ciclos por noche, idealmente, y no son exactamente iguales todos. Los de la primera mitad tienen más sueño no REM, más sueño profundo. Por eso, en general, cuando uno se duerme, la primera mitad de la noche es como más profunda, como que cuesta más despertarse por lo que sea. Y la segunda mitad se concentra el sueño REM. ¿En qué etapa se bota la somnolencia? En todas, y eso es súper importante porque muchas personas tienen la percepción de que solo el sueño profundo es reparador, y que si uno no tiene sueño, y como no sé, que si uno no tiene sueño profundo, el sueño no sirve de nada. Y no es así, todas las etapas del sueño sirven para algo, para consolidar distintos tipos de memoria, tienen funciones distintas en eliminar desechos durante el día, en restaurar el organismo, entonces todas las etapas tienen su rol. Acabas de decir eliminar desechos. ¿Qué relación tiene con la eliminación de desechos? Sí, la verdad que un poco sí. Yeah. Durante el día se van acumulando un montón de metabolitos del producto de la actividad cerebral. Y está demostrado que mientras uno duerme, como el líquido que rodea a las neuronas, en el fondo que son las células del cerebro, va eliminando distintos tóxicos metabolitos que se han generado durante el día. O sea, durante el sueño existe como una función limpiadora de la actividad cerebral que también. no se daría durante la vigilia. Que no se da durante la vigilia, además de todo lo que sabemos en consolidar, reforzar redes neuronales, consolidar conocimiento, o sea, como una función específica más como química, por decirlo de alguna manera. Entonces, el estarnos deprivando de manera crónica de este sueño, por lo tanto, estas etapas de desintoxicación, nos podría poner en más riesgo de hacer enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer. O sea, eso
lamentablemente los estudios no han sido así tan duros y categóricos en eso porque es difícil como limpiar todas las variables que tienen que ver. Ahora, sí está demostrado que la privación de sueño tiene un impacto cognitivo, sí. Ahora, como en el desarrollo de Alzheimer influyen una serie de otras variables, probablemente esto es un agravante, pero es difícil decir que la privación de sueño por sí sola pueda ser una causa de Alzheimer. Pero definitivamente no ayuda. No, claramente no ayuda, Yeah. no ayuda. Sí. La gente utiliza de repente estos relógicos y dice, mire, yo sé que duermo bien porque mi reloj me lo dice. O al revés, consultan. ¿Sirven esos dispositivos? Yo diría que vamos en camino hacia En el fondo, ¿son tan smart como dicen? Yo diría que vamos en camino a que cada vez la tecnología nos puede ayudar de mejor manera. Ahora, hoy en día, la mayoría de los dispositivos como smartwatch tienen dos problemas básicos. Uno es de que en realidad, como son propiedad intelectual de la marca que los ha creado, no sabemos realmente qué es lo que están midiendo y qué algoritmos usan como para ellos decir que tu calidad de sueño es buena o mala o que tú tuviste tanto sueño profundo superficial. Si es que uno es objetivo, básicamente pueden censar cuánto tono muscular uno tiene durante la noche. Y si te mueves o no te mueves. Exacto. Y en base a eso predecir, un poco pensando en sueño tranquilo e intranquilo, de qué tan buena o calidad es tu sueño. Pero de alguna manera hoy en día solo adivinan un poco en términos y a de cómo es tu propósito calidad de sueño. moverse o no moverse, perdón, Arnold, significaría entonces, nosotros nos movemos un poco en la etapa 1 y 2 de sueño. Nosotros nos podemos mover en todas las etapas. Lo que pasa es que en la medida que nos podemos mover en todas las etapas, pero en la etapa 3 normalmente el tono está más disminuido y en el REM específicamente, o sea, uno ve que cuando uno duerme, todos han tomado un niño, han visto a alguna pareja durmiendo, uno está un poco como trapo, ¿cierto? Sí. Existe una hipotonía propia del sueño. Igual uno tiene algún grado de tono y uno se acomoda, semiconscientemente o dormido. En el REM, que es la etapa del sueño en la que uno sueña, hay una inhibición activa del tono muscular. Y eso ahí están como saquitos de arroz, así. Sí, O sea, y eso es sí específicamente para que uno no actúe su sueño. Y cuando eso no pasa, eso es otra enfermedad. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Trastorno conductual del REM. Mira. Sí. Ok, pero, porque normalmente tú que te dedicas a hacer los estudios de sueño, ¿cómo se hacen cómo sabes en qué etapa del sueño está? ¿En base a qué? En base al electroencefalograma. Al electroencefalograma. Hoy en día, el único modo objetivo de saber cómo se dan las etapas del sueño en una persona es con un estudio de sueño, con un polisomnograma, en el que uno pone una serie de monitores que van a censar distintas variables mientras uno duerme. Y dentro de esa está el electroencefalograma, que nos va a permitir caracterizar en base a la actividad cerebral en qué etapa del sueño uno se encuentra. Correcto. Y existen elementos electrográficos característicos para cada etapa, que a uno lo permiten diferenciarlos al 100%. Ya, por eso tú dices el smartwatch, en realidad, tú dices, porque tendríamos que tener sensores puestos en la cabecita para tener un smartwatch. Como para tener una cosa como objetiva, Sí. efectivamente. Ahora sí, los últimos como modelos han salido algunos aprobados como para poder hacer screening, por ejemplo, de las personas que roncan y tienen apnea, porque efectivamente grabar el ruido no es tan difícil, Sí. pero no quiere decir de que sean realmente confiables y objetivos todavía. Falta información para decir eso. Y en ese sentido, a propósito que mencionas los ronquidos, dicen que está sobrevalorado esto de dormir en pareja. Yo creo que ahí lo de los ronquidos habría que analizarlo ciertamente. Cuéntame, ¿tiene algo que ver esto de roncar con alguna alteración en el sueño? O sea, sí, efectivamente. O sea, uno en general, la mayoría de las personas ronca solo durmiendo. Ya, y eso pero, tiene que ver... excepto los jefes. Sí. Y eso tiene que ver con lo mismo, que cuando uno duerme disminuye nuestro tono muscular. Entonces eso hace de que nuestra vía aérea también se haga más estrecha. Y eso ocurre en todo el mundo. Ahora, en algunas personas, por una serie de razones, se hace más estrecha de lo que debiera. Y eso hace de que a uno le cueste respirar durmiendo, haya que hacer un mayor esfuerzo respiratorio, todo lo que está suelto en la boca vibra y uno ronca. Ok. ¿Ya? Y en el que sea más estrecha influye el peso, influyen factores anatómicos, influye la forma de la nariz, la forma de la cara, influye la edad, influyen una serie de factores. Ok, pero ¿eso implica apnea del sueño? No necesariamente, en el fondo, pero sí está relacionado, porque si es que ya esta estrechez de la vía aérea llega a ser aún menor, ya no solo va a haber una dificultad al respirar, sino que efectivamente va a entrar menos aire, lo que nosotros llamamos hipopnea, que como para la gente podría ser como una preapnea, o se va a colapsar la vía aérea y no va a entrar aire, y ahí va a haber una apnea. Entonces, sí hay personas que roncan y tienen apneas. Ahora, no todas las personas que roncan tienen apnea. Ok, y al revés,
no todos los que tienen apnea roncan. No, a veces tienen tantas apneas que no alcanzan a roncar entre medio, efectivamente. Así como una apnea y otra. No, lo que pasa es que te lo digo medio. porque muchas veces le dicen, no, es que yo no mi marido no tiene ese problema porque no ronca. Y uno hace el estudio y se encuentra con sorpresitas. Claro, aparte de que hay que pensar de que la pareja también está durmiendo. Y hay algunos estudios súper interesantes que muestran que cuando hay parejas en las que la pareja ronca demasiado, la otra pareja tiene menor audición por ese lado. Oye, y a propósito de eso, ya estábamos hablando un poco que los ronquidos pueden ser en parte uno de los síntomas que un paciente o la pareja del paciente pueden llamarlos a pensar que puede estar teniendo apnea obstructiva del sueño. ¿Qué otros síntomas uno debiera como hacerle saltar alarmas de que puedes tener una apnea obstructiva del sueño? Aparte de los ronquidos, claro, o de las pausas respiratorias. O sea, si bien, eso es súper importante, porque si bien roncar no es normal, es muy frecuente. Entonces, si uno estudiara a toda la gente que ronca, la verdad que no daría abasto para hacer estudios de sueño. Lo importante es que si uno ronca y está cansado, tiene problemas de concentración, anda más irritable durante el día, o anda con sueño en el día, efectivamente, y se queda dormido cuando lo dejan de estimular o cuando está tranquilo en una sala de espera, debiera estudiarse. Ya. Si es que además se ha despertado con sensación de ahogo en la noche, despierta con la boca seca, despierta con dolor de cabeza, la pareja ve de que hace pausas cuando está durmiendo o necesita levantarse a orinar durante la noche muchas veces, eso también son signos de que podría estar no solo roncando, sino que teniendo una apnea del sueño. ¿Por qué orinar más veces en la noche? Porque cuando uno tiene apnea del sueño aumenta el péptido natriurético auricular, que es una hormona que hace que uno le den deseos de orinar durante la noche. Aumenta una hormona prodiuresis, sí. Tener más orina. ¿Y cuál es el tratamiento? Existen varios tratamientos, pero básicamente los tratamientos están enfocados a resolver esta estrechez de la vía aérea. Entonces, si es que es un problema de peso, efectivamente el bajar de peso puede ayudar y por eso es que se han hecho muy famosos algunos medicamentos que sirven para bajar de peso y que ayudan a que uno tenga menos apnea también. ¿Ah? El tratamiento más efectivo hoy en día es el CPAP, que es una maquinita que uno se pone una máscara sobre la nariz o sobre la nariz y boca y lo que hace es poner aire a presión. Yo siempre se lo explico así a mis pacientes, no es exactamente esto, pero como imagínense que los pulmones fueran como un globo desinflado. Entonces uno quiere respirar pero no entra aire porque en realidad está colapsado. Lo que hace esta máquina es poner aire a presión para mantenerlo abierto. No es oxígeno, no respira por uno, sino que solo se asegura de mantener esto abierto. Y por lo tanto es una solución súper sencilla, aparatosa, estoy de acuerdo, pero súper sencilla y poco invasiva. Y por lo mismo funciona en el 90% de los casos. En los casos que no funciona es porque el paciente no lo tolera y no lo tolera porque tenga claustrofobia, porque tenga la nariz muy tapada. Entonces, si esto va a poner aire a presión a través de la nariz y la nariz es como un tapón en el fondo porque está obstruida, obviamente va a ser muy incómodo. Por ejemplo. Una cosa re importante en eso es que la tecnología de estos equipos ha mejorado notablemente. Un montón de pacientes que dicen, no, yo me hice el estudio hace 15 años y no toleré la maquinita, metía mucho ruido y la mascarilla era insoportable. La verdad es que actualmente la tolerancia es notablemente mejor. Las maquinitas son bien silenciosas. Aparte de estas maquinitas que antes eran como a propósito de inflar a este globo que se le ponía una presión fija más o menos, ahora son más inteligentes, pues se ponen un rango de presión y van de acuerdo a la resistencia que le pone la vía aérea, es la presión con la que imprime el aire. Exacto, van siguiendo un poco las necesidades del paciente. Depende un poco de la patología, pero efectivamente hoy en día uno puede usar menores niveles de presión, tienen un montón de como chiches, digo yo, que son para que uno lo tolere mejor, tienen más humedad, pueden partir con una presión más baja, tienen un montón de cosas para adaptabilidad y hoy en día uno ve de que en general la aceptación y la adaptación de los pacientes con los CPAP es muy buena. Entonces, la otra vez una paciente me dijo, vino a su control, entonces yo creo que esta es la mejor descripción que me han hecho de un CPAP. Entonces me dice, sí, le digo, ¿y cómo está? Me dice, doctora, ahora despierto como princesa, despierto feliz, estoy esperando que lleguen los pajaritos a mi ventana. Y dije, sí, como mejor descripción que esa. Bueno, efectivamente les cambia la vida. Les cambia la vida, efectivamente. Porque habitualmente uno no sabe, no tiene un punto de comparación, porque esto habitualmente se va instalando muy gradualmente, de manera que los pacientes habitualmente dicen, salvo que la señora, la pareja, diga, mira, ronca, pero muchas veces no tienen noción de lo mal que duermen. ¿Ya? Y de la somnolencia, porque uno se va adaptando. Me dice, sí, claro, tengo que dormir siesta, todo. Habitualmente,
Cosa que no hacía antes. Cosa que no hacía antes, pero no hacía antes 10, 15 años atrás. Entonces, esto se suele instalar tan gradualmente que los pacientes no se dan cuenta. Hay dos cosas de lo que comentaste, Kiki. Una, dijiste que esto va, entre otras cosas, depende de la edad. ¿Qué va cambiando en la edad que lo va haciendo más presente? Y la segunda, tal vez, digamos, más amplia, ¿qué pasa si no nos tratamos esto? Porque es importante diagnosticarlo y tratarlo. Ya, de acuerdo. Con la edad pasan dos cosas. Una es que disminuye nuestro tono muscular. Uno ve que a los 20 uno siempre estaba en forma. Y después de los 40, aunque uno vaya al gimnasio todos los días, uno nunca está es verdad. en forma. Entonces, los músculos tienen una tendencia a atrofiarse. Ya. Y así también como se pierde elasticidad en la piel, también se pierde como elasticidad de la vía aérea. Entonces, eso favorece el colapso. Y a las mujeres, además, nos juegan contra que los estrógenos mejoran nuestro tono muscular habitualmente. Entonces, por eso, en general, antes de la menopausia, a una misma edad, en el fondo, y a una misma masa corporal, las mujeres tienden a roncar menos que los hombres, lo que se pierde después de la menopausia. Entonces, hay dos factores muy relacionados a la edad que hacen de que esto tienda a empeorar progresivamente en el tiempo. Ahora, la apnea del sueño tiene un montón de consecuencias. O sea, efectivamente hace que el sueño sea de mala calidad y eso va a hacer todo lo que dijimos, que uno ande más irritable, con problemas de concentración, que tenga riesgos de accidente, que se ande quedando dormido, que incluso deprimido. Hay pacientes que han estado en tratamiento psiquiátrico por un montón de tiempo y que en realidad lo que tenían era apnea del sueño. Sí. Y por otro lado, la apnea del sueño aumenta el riesgo cardiovascular. Está demostrado de que sube tu azúcar, sube el colesterol, puede gatillar arritmias, es una causa de hipertensión de forma Muy independiente, puede gatillar infartos, puede gatillar crisis epiléptica, o sea, claramente tiene una serie de riesgos médicos también. Aparte de la apnea del sueño, ¿hay otros trastornos del sueño? Hay millones. Pero ¿cuál es el más frecuente, tú dirías? Aparte de este. Yo diría que hoy en día el insomnio. Mira, claro. Probablemente hoy en día el insomnio. Hay otros trastornos de sueño que quizás son menos conocidos o más llamativos, como el síndrome de piernas inquietas, el trastorno conductual del REM que hablábamos antes, o las hipersomnias, como la narcolepsia, en el fondo, o síndromes más raros, como el Kleine-Levin, que la gente tiene, que ha salido a veces en LUN, que duermen una semana de corrido, por ejemplo. Pero yo diría que el más frecuente hoy en día es el insomnio. A ver, pero partamos de... ¿Cómo uno se queda dormido? Eso es súper importante porque todo el mundo tiene la sensación, como uno pasa a estar consciente a inconsciente, como así en un segundo, de que fuera ojalá como un proceso instantáneo, como que yo me acuesto y entre comillas me apago y me duermo, porque primero está lejos de ser que uno se apague, uno no tiene idea de lo que está ocurriendo, pero el cerebro no está apagado. Entonces el sueño es un proceso y es un proceso en el que tienen que ocurrir muchos cambios en mi cuerpo para que yo me quede dormido. Okay. Y habitualmente unas 2 horas antes de quedarse dormido, en relación a oscuridad, sube la famosa melatonina, que es como la que gatilla el vamos, la que hace que ocurran un montón de cambios biológicos que hacen que uno pueda dormir. Y eso hace que baje la temperatura corporal, el cuerpo se enfría como 1 grado, hace que baje la presión, que baje la frecuencia cardíaca, que cambien las ondas cerebrales y una persona que no tiene problemas de sueño dice, ok, tengo sueño. Y eso ocurre en el fondo naturalmente 2 horas antes de que tú te vayas a dormir. Exacto, o sea, ahí hay una clave. Es un proceso que requiere tiempo y requiere condiciones, porque la melatonina necesita de oscuridad. Fundamental. La oscuridad. Oye, déjeme contarle una anécdota, porque... hace mucho tiempo que tenemos una casa en la playa y cuando le hicimos la casa no había luz. No había luz. Entonces era genial, porque cuando llegaban visitas y familiares, que sea, todo el mundo decía, oye, en la noche juguemos algo entretenido. Y bueno, no había luz, entonces era a la luz de la vela. ¿Ya? Era impresionante, porque llegaba la noche, se cenaba y al rato estaban todos durmiendo. Todos. O sea, caían todos, pero como saquitos. Eso desapareció el día que llegó la luz. Se hizo la luz, se hizo el insomnio. Es que sabes que es muy importante porque realmente no somos conscientes de que no vivimos nunca en la debida oscuridad. Sí, efectivamente. Porque después llegamos a la casa y prendemos la luz inmediatamente, papá. Vemos tele en la noche, nos pegamos al celular. O sea, estamos bloqueando el mecanismo principal que nos hace el ciclo del dormir. Y entonces, normalmente en la oscuridad se libera melatonina. Sí.
Y es como la que da el punto de partida. Kiki, ¿y es verdad que las pantallas que emiten como frecuencias azules disminuyen la secreción de melatonina? Ay, esa es una súper buena pregunta, porque lo que sucede es que... Lo sabía, dice la... Lo sabía. Lo que pasa es que la luz inhibe la secreción de melatonina y efectivamente el espectro de luz azul es el que más la inhibe, pero los otros espectros de luz también la inhiben, entonces no sirve de nada de que yo esté con así un foco encima, con filtro azul, si es que igual voy a tener una luz intensa encima. Ya. O sea, todos los aparatos electrónicos son, excepto algunos en particular, son retroiluminados, para no dar marcas. Claro. Son retroiluminados. Y es luz directa a la cara, que además, tanto en el celular como en el computador, uno la ve a menos de 1 metro. Uno no tiene noción de eso, pero es un foco que uno tiene a menos de 1 metro de la cara. Y que además son muy interactivos. Entonces, efectivamente, alteran mucho nuestro sueño. Y claro, antes, como decía el doctor, en el fondo, en su casa porque no había llegado la electricidad, pero antes cuando no había electricidad la gente no tenía insomnio. Habían propagandas que decía, tome café, puede dormir cuando se muera. Mira. Sí, ese sí lo tengo. He visto que con respecto a eso, porque piensa que hay este dicho, el que madruga, Dios le ayuda. O sea, hay un montón de dichos que van un poco en contra de entender que esto es un fenómeno absolutamente natural, evolutivo y necesario. O sea, el dormir las horas adecuadas es algo que nos hace saludable. Saludable, como estamos viendo, no solo en el aspecto mental, sino que también en el aspecto físico. Y en eso que tú dijiste yo creo que es súper importante porque un poco porque mientras uno duerme, de alguna manera uno no está siendo como productivo en lo que uno considera durante el día a día, pero evolutivamente tiene que ser muy importante, porque o si no, la evolución ya lo hubiera quitado hace rato, y si uno lo piensa, si es que uno está muerto de hambre, y la mayoría de la gente como que tiene noción de que uno tiene que comer, porque eso hace mal no comer, hace mal al organismo, pero si uno está muerto de hambre y tiene sueño, se va a quedar dormido igual. O al revés, si uno está en una situación de riesgo, uno está manejando y tiene sueño, se va a quedar dormido igual. Es algo inevitable, es necesario para el organismo. Entonces, entender que si entendemos que la naturaleza siempre va buscando lo que nos aporta en la evolución, el hecho que el sueño siempre esté presente, y no solo, claramente, no en solo nosotros los animales superiores, sino que es en todos los animales. Sí. Por cortos que sean los periodos. Leía que habían unos... en las migraciones, en que las aves tienen que pasar a veces de un continente a otro, comprenderán que cuando están en largos trechos, dicen que sí duermen. Se toman de corrientes más cálidas, ¿ya?, que logran planear. Y planean durmiendo. Duermen, y cuando sienten cierta caída, vuelven a despertar. El ciclo será cortito, pero duermen. ¿Sabes cómo duermen los delfines? En el agua. Medio cerebro. Medio cerebro por mes. No, por mes. Por medio. O sea, van a intercambiar, porque un delfín tiene que salir a respirar. Ya. Si realmente se quedara dormido, tal como lo hacemos nosotros, con todo el cerebro, entonces se ahogaría. Entonces duerme un hemisferio y después duerme el otro. Pero eso nos dice lo súper importante que es dormir. Exacto. Porque prácticamente todas las especies animales duermen. O sea, y animales y hasta los insectos, en el fondo. Sí. Y dormir en la naturaleza es un tema peligrosísimo, porque es el momento en que estás máximamente expuesto a que te coman, a que seas depredado. Y eso que usted ha dicho, yo creo que es una de las principales causas que ha hecho que post-pandemia la incidencia de insomnio aumentó exponencialmente, la sensación de inseguridad y de incertidumbre, la ansiedad de las personas, porque en el fondo efectivamente cuando uno duerme uno está en un estado vulnerable, uno no tiene control de nada. Entonces, para poder entregarse a los brazos de Morfeo, uno necesita sentirse tranquilo. Sí. No estar con estrés, para así poder darle curso a este fenómeno natural que parte 2 horas antes de que realmente nos vayamos a dormir, y con una serie de situaciones que tenemos que ir brindándonos para invitar ese sueño. Exacto. ¿Cuáles serían los trucos para dormir, para quedarse dormido bien? Bien. A ver, yo diría que lo primero es eso, como darle un poco de tiempo. Después, entender de que independientemente de que uno tiene un marcapaso en la cabeza, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que hace que cíclicamente nos dé sueño, ese marcapaso es modificable, y lo que más modifica nuestro reloj biológico, eso es lo que hace que uno se adapte cuando uno viaja a otro lugar, por ejemplo,
es nuestra exposición a la luz y la intensidad de nuestras actividades. Okay. Por lo tanto, el tener horarios más o menos regulares, ayuda a que nuestro reloj biológico sepa cuándo es de día y cuándo es de noche, y que por lo tanto nuestra exposición a la luz, idealmente cuando me despierto en la mañana, ojalá tomar desayuno, sentarme al lado de la ventana más iluminada, o tratar de salir al aire libre. Y en la tarde, al revés, al menos unas 2 horas antes, tratar de disminuir mi intensidad de actividades, bajar la intensidad de las luces de mi casa, en vez de prender luces porque es de noche, tratar de tener luces más tenues y buscar hacer cosas que a mí me ayuden a relajarme. O sea, horarios regulares, manejar la intensidad de la luz y la intensidad de las actividades. Después de eso, tener un lugar cómodo para dormir. Yo sé que la mayoría de los pacientes con insomnio han leído un montón de higiene de sueño siempre dicen, no, tengo, no sé, unas sábanas de 300 hilos, colchón de no sé qué, pero en el fondo es importante que el cerebro funcione en base a asociaciones. Entonces, la idea de esto que uno dice que ojalá uno use el dormitorio para descansar es que ojalá uno entre a la pieza y diga, qué rico mi cama, me voy a acostar. En el fondo, que el dormitorio uno lo invite a descansar, o sea, tener un lugar cómodo para dormir y hacer una rutina que a mí me ayude a bajar revoluciones. En ese sentido, por ejemplo, que muchas veces uno sabe también que el deporte forma parte de la vida saludable y a veces uno lo mete donde puede. Sí. ¿Qué pasa con el deporte y el sueño? O sea, el deporte ayuda mucho a dormir mejor. ¿Por qué? Porque libera endorfinas, porque ayuda a relajarse, porque disminuye el nivel de ansiedad, pero lo ideal es que ojalá uno haga deporte en el día. Porque el deporte hace todo lo contrario a lo que uno busca para dormir. Acelera el metabolismo, aumenta mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, aumenta mi temperatura corporal. Entonces lo ideal es que si uno puede, uno lo haga o temprano en la mañana o temprano en la tarde. Ahora yo le digo a los pacientes, si en realidad, no sé, está en una liga de fútbol y los partidos son a las 10 de la noche, o sea, yo prefiero que haga deporte a que no haga y que asuma que esa noche va a dormir mal, pero que idealmente los partidos de la liga no sean todas las noches de la semana. Pero en un deporte de rutina, ir al gimnasio, ¿hasta qué hora sería recomendable? Yo diría que lo ideal es que ojalá evitarlo después de las 6, 7 de la tarde. Ok. O sea, inmediatamente después de la pega, pero no más tarde eso. Sí, no muy tarde. Después te va a venir todo ese relajo, supongo que generan las endorfinas y que podría ser también invitador a dormir. Sí. Siempre que no sea más tarde. Sí, claro, muy tarde. Hay pacientes que dicen, claro, es que hago deporte y me canso y ahí duermo. Porque, o sea, se mezclan fenómenos. En el fondo, si también haciendo deporte se relajan y se ayudan a liberar la ansiedad del día, puede que sí los ayude a dormir. Pero no es el mejor mecanismo hacer deporte justo antes de acostarse. ¿Y tomar alcohol para quedarse dormido? Ay, esa pregunta no... Podríamos usarlo para otras cosas, pero... Yo sé que esta es una pregunta muy impopular. Ahí te fregué. Pero está bien. Es que no te podrías ir sin contestar. Sí. Lo que pasa es que el alcohol tiene un efecto sedante. Entonces mucha gente lo usa para eso, de alguna manera como para apagar el cerebro. Y seda nuestra corteza, pero ese no es un sueño fisiológico. Entonces no es un sueño de tan buena calidad. Y además el alcohol tiene un efecto que yo creo que la gente que abusa de alcohol lo sabe en el fondo de su corazón, y que es que fracciona el sueño. Entonces, si bien uno se seda rápido, después el sueño es muy fraccionado y tiene muchos despertares, con el inconveniente de que como están un poco sedados, no siempre tienen conciencia de todos esos despertares y al día siguiente amanecen con el hachazo. Ok, pero eso, el hachazo se asocia al consumo importante de alcohol. ¿Pasa también con un traguito? Yo creo que ahí está menos estudiado, pero sí, un traguito ya tiene un efecto un poco sedante. Entonces, no es lo ideal. Ahora, yo creo que si uno va a una comida y se toma una copa con moderación... No, yo te estoy diciendo, tomar habitualmente... Tomar habitualmente para dormir no es recomendado, un poco por esto mismo, porque tiene un efecto más bien sedante, pero altera la arquitectura normal del sueño. Además, el alcohol disminuye la cantidad de sueño REM que uno tiene, y si bien, como yo ya dije antes, todas las etapas del sueño son importantes, el REM tiene que ver con 2 aspectos esenciales. Uno, que es con la consolidación de lo que estoy aprendiendo, así no de lo que comí ayer, sino que si es que estoy estudiando algo nuevo, estoy, no sé, haciendo una tesis, un magíster, mi prueba de la PAES de este año, los conocimientos nuevos se consolidan en el REM y el alcohol disminuye la cantidad de REM que uno tiene. Okay. Y lo otro, la memoria procedural, lo que uno, por ejemplo, si es que yo estoy aprendiendo una habilidad nueva, a conducir, a hacer algún deporte, eso también se consolida mucho en el REM. O sea, el dormir es un proceso que es muy importante para el aprendizaje. Sí, 100%.
Y es importante dormir antes de aprender, porque cuando uno trata de aprender algo privado del sueño, como que no están los mecanismos para que se grabe esa información. Uno tiene más inatención y lo primero que uno necesita para acordarse de algo es haberle puesto atención. Y el dormir es muy necesario para que se consolide, como dice la gente, como para apretar el safe del computador y quede grabada esa información, el sueño es necesario. En ese sentido, por ejemplo, que uno muchas veces, y creo que nosotros tal vez más de alguna vez, mientras estudiamos y seguimos estudiando, nos pasó que por la gran carga académica uno tenía que estudiar muy, 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 muy apurado y hablaba de calentar la materia. Eso significaba, si yo estudiaba todo eso hasta las 4 de la mañana, no dormía bien, apenas rendía, y eso no necesariamente se consolidó en la memoria, digamos, de largo plazo. Sí, efectivamente, tal cual, como que eso va a funcionar por las próximas, 5 o 6 horas y después nunca quedó grabado. Sí. Hay que estudiarlo de nuevo. Quería mandar hace relativamente poco un caso bastante dramático, una chica que la mamá acompañaba, una chica de tercero medio, decía, me consta que ella ha estudiado todo el año, y ahora estamos a final de año y no se acuerda de nada. Tenemos una y era efectivamente, si uno veía la cantidad porque estudiaba a costa de su dormir, claramente. Entonces, en el fondo, hacía lo que tú acabas de describir, de ir calentando, y nada de eso se le había consolidado. Bien impactante. Eso es importante recordarlo entonces para los que estudian, tratar de dormir para poder consolidar lo que se estudió durante la noche. Te pregunté por el alcohol y la marihuana. La marihuana también tiene un efecto sedante, tiene un efecto por mecanismos biológicos distintos, pero parecido al alcohol, el que tiene un efecto sedante inicial y que por lo tanto muchos pacientes dicen que les sirve como para bajar la ansiedad y se duermen. Pero también disminuye la cantidad de REM mientras uno duerme y eso puede hacer de que aumente la ansiedad después. Entonces se va creando un círculo vicioso y claro, les aumenta la ansiedad les disminuye la ansiedad en ese momento, se duermen, pero al día siguiente despiertan más ansiosos y se va creando un círculo vicioso donde cada vez es peor. Y a eso hay que agregarle el hecho de que la marihuana, como es una droga que se disuelve en grasa, se acumula en las grasas y por lo tanto en la práctica no existe el consumo esporádico de marihuana, sino que siempre termina siendo un consumo crónico porque vas acumulando. Y la gente muchas veces no asocia ese consumo a la pérdida de capacidades cognitivas. Me ha impresionado darme cuenta, muchas veces no lo relatan, ¿no? Y dicen, no, es que yo uso unos aceititos. Es un consumo crónico de marihuana y eso obviamente empieza a incidir en las capacidades cognitivas, ciertamente. Y desde el punto de vista de nuestra clínica, nosotros tenemos un centro del sueño. Sí. En que cuéntanos un poco, Kiki, de nuestro centro del sueño, cómo se pueden acercar los pacientes, cómo pueden, ya hablamos un poco de los síntomas que debieran acercarnos a ustedes, que no son solo el ronquido, la sospecha de apnea del sueño, el insomnio. Cuéntanos un poco cómo funciona el Nosotros centro. tenemos un centro del sueño que es multidisciplinario. Porque tal como tú dijiste, no solo es un problema el ronquido o el no dormir, y muchas veces uno necesita abordaje por distintos especialistas. Entonces, en nuestro centro de sueños hay neurólogos, hay broncopulmonares, hay psiquiatras, hay otorrinos, hay enfermeras, hay maxilofaciales. En el fondo tenemos un equipo súper completo donde trabajamos como equipo. Y en general los pacientes son libres de consultar un poco con el especialista que ellos crean inicialmente que les puede ayudar. O sea, muchos pacientes que roncan a veces van al otorrino o al broncopulmonar o al neurólogo. Los pacientes que tienen insomnio normalmente o van al neurólogo o al psiquiatra. Es raro que vayan a un otorrino por no dormir. Pero si es que uno ve de que necesita de sus otros colegas, en el fondo trabajamos como equipo y tenemos reuniones mensuales donde discutimos nuestros pacientes más interesantes, donde hacemos revisiones de los temas, donde revisamos los casos difíciles y las cosas nuevas que vamos adquiriendo. Nosotros hacemos estudios de sueño, polisomnograma, este estudio completo que estábamos hablando adelante,
todos los días del año. Y hacemos varios. Y tenemos una lista de espera enorme porque en realidad es un examen que mucha gente necesita hacer. Y yo diría que afortunadamente, al revés del siglo anterior, donde a uno le sugerían tomar café para no dormir y porque podía dormir después, hoy en día las personas tienen alguna mayor conciencia de que el sueño es importante y que uno necesita dormir para tener un buen desempeño. Entonces hay muchísima más consulta y mayor preocupación de la gente. O sea, y en ese sentido los smartwatches sí han ayudado a que la gente al menos tenga conciencia de que dormir es un factor importante. Entonces, y hacemos estudios de sueño todos los días, hacemos estudios ambulatorios, hacemos estudios abreviados de sueño, hacemos estudios pulmonares. O sea, tenemos un equipo muy completo en términos de centro de sueño. Pucha, es un tema pero fascinante. Uno puede hablar horas del sueño. Sí, no, hasta que nos quedemos dormidos. Los que pueden. En todo caso, súper interesante porque si ustedes se dan cuenta de pasar previamente a pensar como que el sueño era como perder un tercio de la vida durmiendo. No solo no se pierde un tercio, sino que es salud. No solo se pierde un tercio, no se pierde, se gana. Es decir, aquello que yo he ido aprendiendo durante mi vida, durante mi día, que queda en el inbox, se hace el enter durante la noche. Por lo tanto, si yo no duermo, no consolido. Por otro lado, el dormir bien me asegura tener buena salud cardio-cerebrovascular. Me asegura tener mejor metabolismo, estar con menos riesgo a desarrollar algún trastorno del metabolismo de las azúcares. Me hace tener mejor ánimo y me aleja de la posibilidad de tener depresión. Te hace bajar de peso. Es un tema súper importante. ¿Cuál es la relación con el sobrepeso? Porque la privación de sueño hace que aumenten las hormonas que a uno le dan hambre, que es la grelina, y disminuyen las hormonas que hacen que uno se sienta satisfecho. Y además uno tiende a hacer, yo ya dije, con la privación de sueño hace que uno tome malas decisiones, y uno tiende a comer muchos más carbohidratos durante la noche. Nadie se levanta con ganas de comer apio. No. Bueno, yo una vez soñando. Entonces, hace subir de peso. Oye, muy súper interesante. interesante. ¿Qué más? Vi que la pasamos súper bien. Así que hay que dormir nomás. Han dicho, en uno de los días mundiales del sueño, el eslogan era como si quieres una pastilla que te permita estar más inteligente, más esbelto, más descansado, en el fondo con más energía, esa es una buena noche de sueño. Bien. Esa es la pastillita que nos vamos a ir a tomar inmediatamente. Terminando. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo podcast y los esperamos en el siguiente y por supuesto agradecer a Victoria Meri Arnold por acompañarnos hoy día. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias. No te pierdas este y otros podcasts de Clínica Alemana en nuestras diferentes plataformas digitales.